Mapa, donde cada pregunta abre un camino y cada historia marca una dirección. Con ustedes, Leonardo Fogar y Diego Landricina. Muy buenas noches, bienvenidos queridos amigos. Estamos en el Mapa, el programa de Magenta. Estamos en nuestro tercer episodio. Es un programa donde bajamos a tierra conceptos productivos y económicos y financieros del país. La idea es que se puedan ir sumando, que en la medida que avancemos en los capítulos podamos aprender cosas nuevas, cosas de las finanzas personales de la casa, del contexto macroeconómico, económico, político del país. Vamos a tener entrevistados de distinto tipo de índole, economistas, empresarios, compañeros, colegas, ¿sí? En fin. Pero bueno, no voy a estar solo. Mi nombre es Leonardo Fogar y voy a compartir, como todos los lunes, de 22 a 23 por Magenta TV, con mi compañero, mi coequiper, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien ansioso por el programa de hoy. La verdad que cada vez que tenemos que hacer un programa, el contexto macroeconómico del país tiene un subviraje bastante importante y hace que tengamos tema de conversación todos los lunes, ¿no? Ahora en este caso coincide con el tema del día, que es el dólar. Ni más ni menos. Bueno, nuestro programa de hoy es el dólar, el tesoro maldito. Sí. No creo que sea el tesoro maldito, digamos. Es una de las opciones que elegimos los argentinos, sin lugar a duda. Desde mi punto de vista, algunas veces está bien, otras veces no tanto, porque entiendo que inmovilizar capital o inmovilizar dinero, ya sea en la moneda que vos quieras, es una mala inversión. En realidad es un desahorro. Pero bueno, a eso vinimos a este programa, ¿no? Para eso hicimos este programa, para tratar de educar financieramente y que la gente por ahí pueda entender un poquito o bajar a tierra los conceptos macroeconómicos, lo que se habla hoy en todos los canales a nivel nacional o provincial, ¿no? Enseñarle un poquito a la gente de justamente eso, de que no tengan dinero parado, dinero durmiendo. Sí, a ver, hay por ahí una introducción que yo pensaba hacer, digamos, porque bueno, hoy estamos por hablar de ahorro, estamos por hablar del dólar, estamos por hablar a ver en qué conviene resguardar nuestros ahorros, y son conceptos que tienen mucho que ver con la macroeconomía, y uno de los objetivos que tenemos nosotros es tratar de bajar a tierra todos esos conceptos macroeconómicos. Creo que la mejor manera de hacerlo es dando un ejemplo de lo que pasa en nuestra economía doméstica, en nuestra casa, en nuestras familias, y hoy pensaba hablar no dar un ejemplo, sino dar la realidad, digamos. El ahorro, Leo, vos lo sabes bien, todos lo sabemos bien, es la parte del ingreso que no se gasta. Eso está bien claro, digamos, es la parte del ingreso que no consumimos y que lo destinamos para tener para tener un resguardo ante posibles imprevistos que pueda haber en el futuro o para invertirlo. Y eso, si vos lo traspolás a nivel macroeconómico, es lo mismo que pasa en el Estado, digamos. O sea, el Estado, como cualquier casa de familia, tiene determinado presupuesto para gastar, y la única forma de que vos gastes más de lo que tenés es financiándote. Por ahí en la familia o en la casa vos te financiás a través de las tarjetas de crédito, los bancos, con los límites, exactamente, pidiendo un préstamo personal, un préstamo a un amigo. Y en el Estado pasa exactamente lo mismo. O sea, vos podés gastar lo que ganás. ¿Cuál es el único mecanismo que tiene el Estado diferente a lo que tenemos nosotros en nuestra economía familiar? La maquinita de imprimir billetes. La emisión monetaria. Que si vos te das cuenta, la emisión monetaria lo que trata de hacer es solucionar un problema a corto plazo o una situación financiera a corto plazo, que después, por supuesto, trae emparejada muchas cuestiones que terminan destruyendo o perjudicando la economía familiar en sí, porque la emisión monetaria, cuando nosotros emitimos sin respaldo, lo que estamos haciendo es generando inflación. Y la inflación afecta, no solo impide que vos ahorres, que es el inicio del tema, sino que también hace que nos pasemos a la consigna del día. Exactamente, pero hace que tu moneda valga cada vez menos y que vos tengas cada vez menos
poder adquisitivo. Es justamente eso lo que hace que yo pierdo poder adquisitivo, se genera inflación y yo no quiero tener pesos. Entonces, ¿yo qué hago? Me paso al dólar. Lo que hacemos la mayoría de los argentinos, lo que comúnmente hemos hecho en muchos años. Los argentinos tomamos el dólar como moneda de referencia. En realidad lo que hacemos es tratar de ir a una moneda que tenga cierta credibilidad. Claro, ¿no? O sea, que cumpla con al menos alguna de sus tres funciones. Sobre todo lo que es la reserva de valor. Claro, exactamente. Que bueno, es lo que no le pasa a nuestra moneda, entonces se genera ese conflicto. Justamente el hecho de que se genere inflación y que tratemos de ahorrar en una moneda que tiene mayor respaldo, nos lleva un poquito a plantearnos un poquito una consigna del día, donde la pregunta que tenemos es: si pudieras ahorrar hoy, ¿por dónde comenzarías? ¿Vos, Diego? Y bueno, la verdad que, insisto, puede cambiar todos los días. Vos sabés que la necesidad de inversión puede cambiar de acuerdo al contexto. Las respuestas o las opciones que se dieron en la encuesta, por ahí no, hay algunas que se repiten. Renta fija y plazo fijo son lo mismo. Dólar billete o dólar MEP es lo mismo. Difiere, digamos, la forma en que vos tenés para adquirirlo. Pero hoy la verdad que yo elijo lo que es renta fija, porque entiendo que las tasas de intereses, sobre todo las que hay en el mercado de capitales, que son un poquito más altas que las opciones que tienen los sistemas financieros, que es el plazo fijo, le ganaron a lo que es el dólar. O sea, yo hice un cálculo. Si vos, creo que el 11, 12, el 14 de abril salimos del cepo. Sí, el viernes 11 se anuncia, el lunes salimos. El viernes 11, yo acá me hice unas anotaciones, el tipo de cambio blue que teníamos en ese momento era 1.375 pesos. Si vos en ese momento elegías comprar dólares, sí, y comparás al tipo de cambio de hoy, que es 1.438,20, vos tenías una rentabilidad del 4%, a diferencia de que si invertías en un plazo fijo, que es una de las inversiones más bajas que hay en el... Lo más básico, lo que conocen hasta los abuelos. Lo que todo el mundo conoce, tenía una rentabilidad a la fecha del 16%, por lo tanto se ganaba considerablemente. Ahora, esto no pasa siempre, porque a veces sucede al revés. Si uno mira, antes de que arranque este gobierno, ¿qué hacíamos? Todos comprábamos billetes, justamente porque la inflación hacía que la moneda pierda respaldo y el tipo de cambio aumente, el tipo de cambio oficial, motivo por el cual, y encima, aún con brecha cambiaria, aumente más el tipo de cambio dólar MEP, por consecuencia el dólar blue. Entonces, ¿qué hacíamos todos? Comprábamos dólar blue porque el dólar blue subía y, entre paréntesis, copiaba la inflación. Era una forma de que protejamos un poco nuestro sueldo, nuestros ingresos, etcétera. Obviamente que hay varias formas de protegerse en cuanto a la moneda en sí del dólar. Tener el tipo de cambio paralelo, el informal que se habla, el dólar blue, pero también está el dólar bolsa, el dólar MEP, el dólar CCL. Pero hablando de dólar bolsa, Diego, vamos a presentar a nuestro invitado, que está un poco bastante relacionado con eso. ¿Querés hacerlo? Sí, así es. La verdad que, bueno, tenemos la suerte de tenerlo como invitado, alguien que se podría decir que me inició en esto del asesoramiento financiero, una persona muy colaborativa, digamos, que me enseña constantemente, él y todo su equipo, que es el gerente de la Bolsa de Comercio del Chaco, la LIC más grande, una de las LIC más grandes o de mayor volumen de operación del país, que está a cargo de Julio Barriosima. Hola Julio, ¿cómo andás? Hola Julio, ¿me escuchás? No tenemos retorno. Estamos solucionando un poquito el temita del sonido. Bueno, ¿cómo andás, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar con ustedes, ¿eh? Gracias, Julio. Gracias. Buenas noches, Julio. El gusto es nuestro. El placer es nuestro. ¿Qué día hoy, Julio, no? ¿Qué día, eh? Nosotros tenemos programa los lunes. Siempre los fines de semana pasa algo. Sí, la verdad que el timing es espectacular. ¿Cómo se vivió la jornada desde el punto de vista de gerente de la bolsa hoy? Y mirá, la verdad que para explicarte esta jornada, te tengo que explicar lo que pasó la semana pasada, digamos que fue un desastre, realmente una hecatombe, digamos, porque
producto un poco digamos, del mal desempeño del gobierno en la elección de Provincia de Buenos Aires, que tomó una dimensión bastante mayor de la que era, digamos, ¿no? Porque se nacionalizó la elección. Y atento a la diferencia tan marcada, digamos, ¿no? En la elección, bueno, el mercado respondió con todo el rigor, digamos, generando desconfianza. Parecería, viste, que en Argentina tenemos escenarios bipolares, están los buenos y están los malos, digamos, ¿no? No es que... Y en el sentido de los buenos serían los pro mercado, digamos, y que de alguna manera implementan o propenden a la implementación de políticas orientadas a que Argentina se integre al mundo, y eso genera, digamos, un buenísimo clima, digamos, para las inversiones, ya sea de portafolio como inversión extranjera directa. Y después parecería que está el otro grupo, digamos, que cuando hay chance, digamos, de que ese grupo pueda ser gobierno o se fortalezca como oposición, parecería que todo está mal, digamos, ¿no? Y no hay es blanco o negro, digamos, ¿viste? Por eso que digo que es bipolar, digamos, ¿no? Viste, Julio, que no sé si compartí conmigo en otros países, bueno, vecinos, estamos hablando de Brasil, Chile. La verdad que vienen sectores políticos que pueden tener medidas un poco más socialistas, otras menos socialistas, pero es como que la economía no se toca, es decir, entienden que las cuentas del Estado tienen que estar en condiciones, tienen que estar en equilibrio, sí. Y la economía del Estado tiene que ser eficiente para poder adoptar el tipo de política que ellos quieren. Y acá en la Argentina se ve que tenemos dos sectores extremistas, digamos, uno donde por ahí no le gusta mucho al mercado. ¿Tiene justificación para que no le gusta algún sector? O sea, hay un asesor financiero que lo conocí, digamos, que vive en Florida y que asesora ya en el mercado de capitales externo. Y una vez le pregunté por qué tanta desconfianza en Argentina y me dice, Diego, lo que pasa es que en Argentina han decidido varias veces no pagar la deuda y lo festejaban, dice. No lo decían afligido, inclusive festejaban el no pago de los sí, compromisos. Así es, exactamente. Julio, bueno. Pero bueno, este escenario bipolar, digamos, de alguna manera es el que está mandando hoy. Las opciones son blanco-negra, digamos, y ante, digamos, la expectativa de un fortalecimiento de la oposición, una disminución del poder, digamos, del gobierno actual, bueno, los mercados reaccionaron y obviamente ya veníamos de un momento, digamos, ya veníamos transitando un proceso, digamos, de recalentamiento del mercado de cambios, digamos, en atención a la criticidad o a la debilidad del Banco Central en reserva, y lógicamente ante un escenario, con un evento como el que ocurrió, digamos, tan adverso, el mercado reaccionó, digamos, con toda la fuerza, digamos, y eso lo vimos la semana pasada, con activos cayendo muy fuerte, digamos, con un dólar buscando el techo de la banda de flotación cambiaria, y parecería que el lunes iba a ser aún peor, digamos, ¿no? Y la verdad lo que ocurrió, en primer lugar, fue la noticia de la reducción de las exportaciones, de los derechos de exportación, digamos, de todos los productos, de todos los cereales y de la cadena agroindustrial, lo que generan que dólares. Se gestó en la madrugada, digamos, y que fue noticia a principio del día, digamos, que lo anuncia Adorni hoy temprano, digamos, y que, bueno, generó, la verdad que no era esperado en absoluto, digamos, por el mercado, y
y ni siquiera tampoco por los actores, digamos, de la cadena agroindustrial, con lo cual lo sacaron de la galera, digamos, como se dice habitualmente. Y lógicamente la expectativa de liquidación del sector agro son más o menos 10.000 millones de dólares de acá a fin de año, digamos. Y el decreto, digamos, que aprobó esto, le pone un tope de 7.000 millones de dólares como máximo de liquidación, o bien 31 de octubre, lo que ocurra primero, con lo cual el que se duerme, bueno, cocodrilo no que se duerme, llegará, digamos, a utilizar, digamos, el precio al cual se está negociando hoy digamos, los commodities, digamos, ¿no? Sin derechos de exportación. Julio, Y después, bueno, tengo sí. una pregunta, porque por ahí yo quiero por ahí que la gente entienda un poco el contexto local. Está bueno que hablemos. Para entender lo local también hay que hablar de lo macro, pero hay una pregunta que tengo para hacerte que por ahí Leo y yo, que nos dedicamos al rubro, que somos asesores financieros, sabemos y estamos convencidos de que en el mercado de capitales hay muchas mejores ofertas de inversión que en el sistema financiero. Me gustaría que le cuentes a la gente por qué no debería tenerle miedo al mercado de capitales, qué es lo que uno siente por ahí en la calle cuando asesora a un cliente o un potencial cliente. Mirá, yo creo que el mercado de capitales se ha transformado en los últimos años, particularmente de la pandemia para acá. Y la transformación la estamos viendo y sin darnos cuenta. ¿En qué sentido? Que ustedes saben que la mayoría de la gente tiene billeteras virtuales, ¿no? Las billeteras virtuales, en su gran mayoría, pagan un rendimiento por una vez que uno le hace un clic, si desea recibir rendimiento a la inversión, se convierte automáticamente en un cliente del mercado de capitales. Ese tilde es equivalente a la apertura de una cuenta comitente, digamos, en el mercado de capitales, y en consecuencia, doña Rosa, que por ahí tiene 2,50 pesos, digamos, en la billetera, está colocando automáticamente su dinero en un fondo de money market, en un fondo del mercado de dinero, digamos, que tiene disponibilidad 24/7. Y eso existe, y hoy, digamos, la avanzada que han tenido las billeteras han permitido de alguna manera que muchísima gente se incorpore al mercado de capitales y esté operando en el mercado de capitales sin saberlo. Efecto y eso, colateral. De alguna manera ha venido a, digamos, facilitarnos la tarea, digamos, a nosotros que somos asesores en inversiones, digamos, en mi caso como, bueno, gerente de una entidad que se dedica, que es una asociación civil que se dedica, digamos, a dar servicios de inversión y financiamiento, digamos, a la ciudadanía, digamos, y ha sido un avance enorme a nosotros y a ustedes, que son asesores financieros externos, digamos, y que de alguna manera también están vendiendo servicios, digamos, de asesoramiento y inversión al público en general, digamos. Julio. Y lo que sí. No, seguí, te iba a hacer una pregunta después. Sí, a ver, particularmente, digamos, yendo un poco a la pregunta de Diego, basta con mirar lo que fue la historia económica argentina de este siglo, digamos, ¿no? Después que se instaura, digamos, el corralito y el salto cambiario enorme, digamos, el año 2002, fíjense ustedes que con solo la excepción del gobierno de Macri, el depositante de plazo fijo ha perdido sistemáticamente contra la inflación, porque Argentina ha tenido tasas de interés reales negativos, pero sistemáticamente, con la excepción de los 4 años de Macri, donde las tasas reales fueron positivas y muy positivas en términos reales. ¿Esto qué quiere decir? Que el que apostó al plazo fijo, muchachos, perdió sistemáticamente en los últimos 20 años, digamos, en la reciente historia.
Y en el mercado de capitales tenemos muchísimas opciones, digamos, para hacer cobertura. Yo puedo hacer cobertura de tasa de interés, puedo hacer cobertura en las inversiones que comentaba hoy Diego, digamos, inversiones de inflación. Yo quiero hacer cobertura de SER, por ejemplo, o hacer cobertura de tipo de cambio. Entonces puedo adquirir un instrumento de inversión que se ajuste a la inflación, que se ajuste a la variación del tipo de cambio, o que me dé un rendimiento en moneda dura, como hoy los escuchaba, digamos, un ratito antes, que de alguna manera esa predilección del argentino del dólar blue, digamos, no es casual, digamos, es porque permanentemente los gobiernos nos han defraudado, digamos, sistemáticamente. Y cuando uno compara el grado de penetración que tiene el sistema financiero argentino respecto de países latinoamericanos, digamos, entendiendo la penetración como los préstamos que hay otorgados, los depósitos contra el PBI, Argentina no llega al 10%, versus países como Chile, Brasil, que están en el 70, 80, 90%, y ni hablar la economía desarrollada. Pero eso no es casual, es porque la gente ha huido del sistema financiero por los permanentes eventos crediticios de incautación de dinero. Y por la tasa de interés negativa, como mencionaba, digamos. Y sí, y además de eso, encima, el que confió en el sistema financiero, después de toda la hecatombe que hubo, le dijiste, bueno, te voy a pagar la mitad de la inflación o 3/4 de la inflación, y vas a seguir perdiendo, muchacho. Julio, entonces, y pensando un poquito y relacionando con lo que nos acabas de contar de años de tasas de interés negativa donde apostando a justamente a ser ahorrista en plazo fijo se perdía, y la gente no entendiendo o no sabiendo utilizar el mercado de capitales por falta de desarrollo en el país, pasándose al dólar informal. Y bajando un poquito a tierra, lo que nosotros queremos hacer en el programa, que es poder enseñarle a la gente cómo puede hacer Doña Rosa, digamos, para, junto a la Bolsa de Comercio del Chaco, como un pequeño inversor, comenzar a operar en el mercado de capitales. Llamarme a mí. ¿O no, Julio? Claro, para eso están los asesores externos y yo lo... A Leo, que lo vamos a incorporar en el equipo, Julio. Sí. Por supuesto, por supuesto. No, y es muy simple. Esto es algo fabuloso que ha permitido la tecnología, digamos. Creo yo, todos están más o menos acostumbrados a los procesos de onboarding digital, digamos. Hemos hecho infinidad de onboarding digitales para abrir cuenta en cualquier lado, digamos. Bueno, la bolsa no es la excepción. El proceso de apertura de cuenta dura 2 minutos 15, ¿sí? Y rápido. Básicamente te pide frente, dorso de DNI, la prueba de vida, la selfie, y terminaste el proceso, digamos. Obviamente hacer el test del inversor, que básicamente son preguntas para poder detectar cuál es el tipo de inversor que soy, si soy conservador y soy más agresivo y demás. Que eso es muy importante porque de acuerdo a la normativa vigente, nosotros como asesores financieros tenemos que ofrecer instrumentos de inversión que se adecúen al tipo de perfil que tiene el inversor. Entonces, claro, yo soy conservador en mis inversiones, hay determinados instrumentos que no puedo operar excepto que cambie mi perfil. No puedo invertir en derivados financieros, por ejemplo, ¿sí? Hoy que está tan de moda apostar contra el dólar o a favor del dólar con futuro de dólar, digamos, y hacer estrategia, digamos, heavy, ¿no? Como se vio en los últimos meses, particularmente en el último mes, digamos, inversores jugando muy fuerte en los futuros de dólar, apostando a que esto se desmadraba, digamos. Y fíjense, todos esos inversores que desplegaron esa estrategia hoy perdieron una parte importante de sus portfolios, digamos, ¿no? Julio, hoy están llorando, digamos. El viernes estaban exultantes y hoy eso cambió, digamos. Claro. Entonces, siempre, digamos, las recomendaciones de inversión se adecúan al perfil que tiene el inversor, digamos. Julio, entonces, una vez que... Sí. No, te iba a preguntar, tenemos como concurrente una pregunta que nos hacen por ahí nuestros invitados, se habla... Sí. Y si querés redondearlo justamente con lo que estabas comentando,
¿qué tipo de fuente de financiamiento por ahí puede conseguir cualquier persona o una pyme justamente con la Bolsa de Comercio del Chaco? Bueno, eso es algo que a mí realmente me siento muy cómodo hablando de este tema, porque en el mercado de capitales hay un mundo de posibilidades de financiarse. Y yo siempre lo que propendo, pues de alguna manera yo vengo del sistema financiero, he laburado 23 años, digamos, en el sistema financiero, hoy estoy en el mercado de capitales hace 10 años, digamos. Y durante mi estadía, digamos, en el mercado financiero, he laburado en la gerencia financiera del banco, donde laburábamos también en el mercado de capitales, así que de alguna manera algo de experiencia, digamos, en el tema tengo. Y lo más relevante que creo yo que el mercado de capitales o la bolsa le puede ofrecer a esa pyme, digamos, es tener más opciones para elegir. ¿Qué significa eso? Que yo hoy pyme, digamos, si no incursioné en el mercado de capitales, lo único que tengo disponible es la opción de los bancos. El descuento del cheque, valores negociados, digamos, de terceros, puedo tener un descubierto que me arranca en la cabeza, puedo tener un préstamo amortizable, después hay opciones, digamos, de distinto tipo, digamos, de financiamiento de activos fijos, inversión productiva, etcétera, etcétera. Pero el mercado de capitales amplía el abanico de opciones que tienen las pymes para elegir. En la mayoría de las veces, el mercado de capitales es mucho más competitivo que el sistema financiero por varios motivos. Entre otros, el financiamiento del mercado de capitales no paga IVA sobre intereses como uno paga, por ejemplo, en el sistema financiero. Entonces vos tenés una carga de impuestos del 21%, digamos, más allá que uno puede o no deducirlo, digamos, después en las declaraciones correspondientes, pero claramente me sube el costo financiero, digamos, en el momento que estoy tomando un financiamiento. En el mercado de capitales eso no existe. Entonces, y muchas veces ocurre que por circunstancias del mercado, las tasas o los costos financieros en el mercado de capitales están más accesibles que en el sistema financiero. Pero lo más relevante, digamos, y esto lo digo desde la experiencia, es que las empresas tengan más opciones para elegir y para tomar mejores decisiones. Y eso creo yo es lo más relevante, digamos. Desde la bolsa uno puede descontar cheques propios, por ejemplo, que en el mercado financiero no lo puede hacer. Yo no puedo ir con un cheque que yo emitía un año y voy y le digo al banco, che, dame la plata, que lo voy a descontar. En el mercado de capitales, aunque ustedes no lo crean, se puede hacer eso. E inclusive puedo emitir pagaré bursátil en pesos o en dólares. Los pagarés bursátiles son títulos ejecutivos, igual que un cheque, digamos, que se negocian a plazo, ¿sí? Pueden ir hasta 3 años de plazo, digamos, en la negociación. Y yo me estoy fondeando a corto, mediano y a mediano plazo, digamos, negociando ese instrumento a través del mercado de capitales. También puedo negociar, por ejemplo, facturas de crédito electrónica. Cuando yo soy un proveedor de una empresa que es grande, yo puedo usar esa factura para descontarla a través de la bolsa en el mercado de capitales y hacerme de liquidez sin línea crediticia. Yo voy y descuento mi factura, mi derecho de cobro, estoy monetizando mis créditos comerciales, digamos. Julio. Y lo puedo hacer a través del mercado de capitales. Julio, sí. Para ir redondeando este tema, para no sacarte más tiempo, la verdad que, bueno, es nuestra tarea también como asesores financieros, ¿no? Pero el mercado de capitales tiene mucho mejores opciones para invertir. O sea, yo creo que cualquier acción o cualquier inversión en el mercado de capitales, cualquier activo financiero le gana al plazo fijo. Y en financiación tiene también mucho mejor acceso y menor tasa, como vos lo estabas nombrando. Sí. Sumado a que el mercado de capitales tiene regulaciones internacionales, por lo tanto el resguardo de los fondos que están ahí son para mí, esto es mi opinión, mucho más importante que el que vos podés obtener de un banco que no deja de ser una empresa privada que un día cierra las puertas y quiebra. De hecho, quebraron bancos en Estados Unidos, sin ir más lejos. Sí, sí. Así que bueno,
decinos o danos tu ventaja. conclusión como para cerrar el tema y para terminar de por qué la gente tiene que elegir el mercado de capitales y tiene que sacarse un poco el miedo al respecto. No, fundamentalmente por las ventajas, digamos. Yo inversor, ¿qué busco? ¿Más rendimiento o busco cobertura, digamos? Y las dos cosas yo las puedo obtener con distintos instrumentos a través del mercado de capitales. ¿De qué forma? Y tengo un asesor financiero que es el que me da las coordenadas, digamos, para cumplir el objetivo que yo quiero. Yo quiero cobertura, ok. No, yo quiero ganarle al plazo fijo, ok. Yo quiero ganarle a la inflación. Entonces, ese es un objetivo de inversión, digamos. Entonces, yo, asesor financiero, ustedes como asesores financieros, le marcan el camino, las alternativas que ese inversor tiene para llevar adelante ese objetivo, digamos. Y lógicamente, otra de las cosas que yo veo súper positiva, digamos, es que el mercado de capitales está dominado, digamos, por asesores financieros, muchos de los cuales, o la mayoría de los cuales, conocen e interpretan la realidad. ¿A qué me refiero? Que muchas veces las inversiones están condicionadas por los escenarios que se den en el futuro, ¿sí? Hoy en Argentina, fíjense, normalmente en Argentina la época de, digamos, elecciones normalmente marcan de alguna manera qué pasa si gana Milei con un determinado porcentaje, qué pasa si, no sé, si tenemos, si gana la oposición, dependiendo de las trayectorias posibles. Es importante determinar cuál es el mejor, la mejor estrategia de inversión. Estamos más preparados tus ¿Cómo? soldaditos. Estamos más preparados tus soldados. Julio, se nos termina un poquito el tiempo en el Zoom. La verdad que te agradezco un montón. Dale. Te agradezco un montón porque sos uno de los que apoya a este programa. Seguramente se va a repetir. Nos gustaría tenerte acá en el piso en algún momento. Así que te agradecemos un montón y muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo. Te agradecemos, Julio. Un saludo. Dale. Bueno, dale, estamos. Excelente, che, un abrazo grande y buen programa. Dale. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Chao, chicos. Bueno, Bye. estamos en el Zoom, Diego, gracias a Airnet. Gracias a que Airnet nos provee nuestro ancho de banda más rápido y accesible. En Airnet conseguís 300 megas de internet a un precio increíble en Sáenz Peña. Más velocidad para trabajar, estudiar, jugar, hacer Zoom, operar en el mercado de capitales y conectarte con lo que más te gusta. Airnet, la señal que potencia tu día a día. Bueno. ¿Estás esperando para ingresar a Digo? En Digo tienes todo lo que quieres porque combinamos lo mejor de la TV en vivo, deportes, pelis y series para toda la familia. Y lo mejor es que ya lo tienes incluido sin costo extra. ¿Quieres armar tu propia lista de favoritos? No te preocupes, con Digo también puedes. Personaliza tu experiencia creando perfiles para que todos puedan acceder fácil y rápido a sus contenidos. Puedes ver hasta 2 pantallas al mismo tiempo y crear una lista con tus programas favoritos para continuar viendo tus shows desde donde los dejaste. Accede de manera intuitiva a los canales recientes y descubre recomendaciones exclusivas para ti. Disfruta del mejor entretenimiento con Digo, como, cuando y donde quieras. En Digo lo tienes todo. Bueno, Diego, la verdad que una entrevista muy copada. La verdad que Julio nos contó mucho sobre algo que habitualmente nosotros hacemos día a día, pero que bueno, la gente no conoce. Sí, la verdad que son temas para hablar y que nos va a llevar mucho más que un programa porque hay muchas opciones dentro del mercado de capital. Está bueno escucharlos. Nos quedaríamos ahora, como dice mi querido productor, pero bueno, así como estamos en el momento de vendernos un poquito, vamos a hablar de otro auspiciante que tenemos en el programa, a quien le agradecemos un montón por el apoyo, a Ingrid sobre todo. Así que vamos con Mecanagro. En Mecanagro sabemos que cada viaje comienza con confianza. Con nuestras estaciones de servicio Shell en la ciudad te ofrecemos calidad garantizada, atención cercana y combustible que mueve tu día. Porque no se trata solo de cargar nafta, se trata de llegar más lejos, seguros y acompañados. Mecanagro, tu energía de confianza siempre cerca tuyo. Mirá.
Bueno, volvimos. Diego, la verdad que como vimos el Zoom con Julio estuvo muy copado, pero tenemos algo que preparamos justamente para hoy con el tema de el dólar. Llegamos a tener 16 tipos de cambio en la Argentina. Preparamos una imagen, no, si se nos puede poner, señor productor, para ver un poquito esto. Octubre, noviembre del 2022, Diego, no sé si te acordás. 2020. Teníamos 18 dólares, 16, 18 dólares. Dólar mayorista, minorista, ahorro, Qatar, turista, Netflix, lujo, tecno, agro, Coldplay, extranjero, Blue, MEP, bolsa, CCL, CNEB y cripto. Yo creo que no conozco ni la mitad de eso. Pero bueno, sí se ve. Le preguntamos a la gente y que dice dólar blue. Dólar blue. Lo que pasa es que, bueno, desde que se salió el cepo, recién pudimos tener acceso a lo que es el dólar oficial, si no teníamos que ir al mercado informal, a las famosas cuevas para acceder al dólar. La verdad que, bueno, a mí me interesa desarrollar un poquito este tema para que la gente entienda un poquito cuál es el valor, cómo se genera el valor del dólar. Siempre hablamos de sube, baja el dólar, mentira, o sea, el dólar sigue. El dólar está igual a lo que sube o baja la depreciación del peso. El valor del peso es lo que sube o baja. Para que entendamos un poquito, nosotros, en nuestra economía, o nuestros activos que están resguardados en el Banco Central de la República Argentina, el balance del Banco Central ¿Me hablan por producción? No estoy hablando, no es versión de prueba que vos lees cualquier cosa y te pueden interrumpir. Estoy desarrollando un tema importante, digamos. Nos ponemos sensibles, guarda que el productor se pone ortiva y nos retó. Escucha. Para volver a la pregunta. No, yo lo reté. Para volver a la pregunta, yo te hago la pregunta y vuelvo a responder. Pará. Vamos a avanzar. Vamos a hablar del balance del Banco Central de la República Argentina. Entonces tenemos, por un lado, el pasivo, para que la gente entienda cómo se compone o cuál es la cotización del dólar. Tenemos, por un lado, el pasivo del Banco Central, que no es nada más y nada menos que el circulante de pesos, o sea, es la base monetaria, la cantidad de pesos que están circulando en la economía. Y en el activo del Banco Central tenemos los dólares que respaldan esos pesos. Porque si no, imagínate, si no tenemos nada que respalde, cualquiera que con una maquinita que imprima, solucionado el problema económico. Y vendemos papelito. Exactamente. Entonces, cuando vos... Perdón, vuelvo a otro punto. Empezaba de vuelta. Esa base monetaria, no estoy hablando bien del gobierno actual, pero este gobierno actual decidió mantenerla fija. ¿Qué quiere decir? No hay más emisión monetaria. La cantidad de pesos que hay en circulación hoy en día es fija. Si nosotros esa cantidad de pesos la dividimos por el tipo de cambio de la brecha superior del dólar, tenemos hoy en nuestro activo del Banco Central más dólares que peso en circulación. Por lo tanto, hoy se puede decir que la Argentina, a través del Banco Central, tiene los dólares suficientes y necesarios para poder tener ese tipo de cambio, para poder sostener ese tipo de cambio. ¿Por qué es tan importante sostener ese tipo de cambio? Porque, como lo dijimos en otro programa, nuestra economía está muy arraigada al dólar, porque la mayoría de los productos que consumimos se compran o se fabrican con artículos que se compran en el exterior. Y si no podemos mantener el tipo de cambio, eso pasa a precios, se genera inflación, y ustedes saben lo dañino que es la inflación, sobre todo para las familias que menos tienen, porque es un impuesto que afecta al que menos tiene. El impuesto inflacionario es un impuesto que afecta al que menos tiene. Entonces, ¿por qué les comenté un poquito a grandes rasgos cómo es el balance del Banco Central? Para que ustedes sepan de dónde surge ese valor del tipo de cambio. Si bien en
en los últimos días se comentó de que el gobierno, el Banco Central, vendió casi $1.000 millones. Bueno, desde que en esta gestión se compró, el Banco Central se capitalizó y compró $25.000 millones más, así que haya vendido 1.000 millones para sostener la brecha superior no es mucho en relación a lo que compró. Y también hay que tener en cuenta que como la cantidad de pesos en circulación es fija, no va a aumentar porque no se va a emitir más dinero, es una política de este gobierno. Tiene un corto plazo de compra de dólares, porque ustedes imagínense que si la gente sale a comprar, no hay tantos pesos para comprar la cantidad de dólares que tiene para vender el Banco Central. Y si eso pasa, y bueno, estaríamos ante una dolarización de la economía, o si no, pasaríamos a una economía de trueque. Así que, más que nada, quiero llevarle tranquilidad a la gente con respecto a las corridas cambiarias que muchos hablan, que no está pasando y no va a pasar. Claro, en lo que vos acabas de explicar está bueno compararlo con lo que ocurría en algún momento antes, donde se vendían reservas y se retroalimentaba el sistema emitiendo dinero que hacía que el tipo de cambio sea más demandado y que suba el dólar para seguir vendiendo reservas, y se generaba un efecto bola de nieve, ¿no? Lo que pasa es que antes, con gobiernos populistas, lo que vos haces, primero estás generando una desconfianza en el mercado, por lo tanto no te entran dólares. ¿Tá? No hay financiación externa, no te entran dólares. Segundo, estás gastando más de lo que tenés, el famoso déficit fiscal. Hay que ahorrar, muchachos. Y estás financiando ese déficit con emisión monetaria. Entonces, si volvemos al cuadrito del balance, tenés un pasivo cada vez más alto en pesos y un activo cada vez más chico. Cada vez más chico, que hace que sí haya una pérdida de valor significativa de nuestra moneda. Bueno, fíjate que comparemos lo que está pasando ahora, donde tenemos reservas habilitadas para vender, que son 22.000 millones de dólares, que podemos verlo de dos formas. Podemos verlo como todos los medios hablan, o la forma que más vende, donde se venden 1.100 millones de dólares en una semana o en 3 días como pasó, o podemos verlo como compramos 1.6 billones de pesos y nadie lo ve así. Entonces, cuando hoy el central vende, también baja el activo porque está vendiendo, pero también baja el pasivo porque ese 1.600.000 lo que hace es salir de circulación, es decir, lo esteriliza. Ahora, Diego, por ahí para este concepto del dólar, el tipo de cambio, el mercado de capitales, la bolsa de comercio del Chaco, para ir redondeando el tema y contextualizando todo esto, vamos a mostrar un gráfico donde vamos a comparar el tipo de cambio oficial y el MEP o el CCL, y yo te hago la pregunta como si te estaría entrevistando, para que vos le respondas a la gente. ¿Cómo puede acceder un ciudadano común a esta herramienta? ¿Y qué es el dólar MEP o el dólar CCL? Primero que nada, ¿viste cómo no nos habla mal el productor lo que hace? Lo reté y se quedó callado. Escúchame. Se ofendió. Primero, bueno, nosotros cuando hay el dólar MEP tomó mucha preponderancia cuando no podíamos acceder al dólar oficial. Exactamente. Entonces, una de las alternativas que teníamos de comprar dólares a través del mercado de capitales, que lo hacemos a través de bonos, que son instrumentos de deuda que cotizan tanto en pesos como en dólares. Vos entrabas en pesos y lo vendías al otro día en dólares, y eso te generaba un tipo de cambio que era el tipo de cambio MEP. Claro. El contado con liquidación es exactamente lo mismo, nada más que vos comprabas los bonos en pesos en Argentina y lo vendías en dólares en el exterior. Generalmente lo usaban empresas o personas que tenían cuenta en el exterior para sacar los dólares del país. Y así se conforma el tipo de cambio contado con liquidación. Claro. y MEP. Ahora, para bajar la tierra a la gente, vamos a suponer que mi celular es un iPhone, vamos a hacer dólar iPhone, ¿sí? No tenemos un AL30 acá para representar, pero lo que hacemos es, compramos este celular con pesos, yo compro este celular con pesos y se lo vendo a Diego con dólares y él me paga con dólares. De esa misma metodología es, compro un bono con pesos, lo vendo en dólares y me hago de dólar bolsa. Ese sería el mecanismo por el cual yo accedo a comprar divisas en el mercado de capitales. Y el gráfico, lo que estábamos viendo, nos muestra
Una comparación de evolución. Claro, desde que asumió el presidente Javier Milei, que se produjo una evaluación que pasó de 350 a 800 el tipo de cambio oficial, que es la línea morada si se quiere, y en verde el tipo de cambio CCL o contado con liquidación, donde vemos la fluctuación que tuvo picos en enero del 2024, en julio, que se había armado una catombe. Y bueno, vemos la unificación cambiaria ya por abril, como conversábamos hoy. El 11 de abril se libera el cepo, el lunes 14 abre el mercado unificado. Y por último, ya más a la derecha, viendo el pico de la semana pasada, donde el viernes cerró a 1580, Diego. Sí, bueno, es así, lo contaba Julio hoy. Hoy bajó. Hoy bajó, ¿por qué? Porque primero que por esto que expliqué hoy del balance, el gobierno demostró que tiene la cantidad de liquidez suficiente para mantener el dólar dentro de las brechas necesarias y encima anunció que va a sacar el 30% de las retenciones al campo, lo que hace... Las eliminó, son del 30%. Por ahora hasta el 31 de octubre. Sí. ¿Qué hace eso? Que la gente, porque cuando el que exporta vende grano, liquida los dólares en el Banco Central, ¿tá? Entonces eso hace que el Banco Central haya una previsión por parte del mercado que el Banco Central va a tener más dólares aún, más de los que ya tiene alrededor de más de 20.000 millones de dólares hoy, que es bastante, digamos, son reservas récord, no muchas veces tuvo esta cantidad de dinero, sumado a un préstamo más que se está negociando con el gobierno de los Estados Unidos, así que está demostrando el mercado que tiene para mantener la brecha, o sea, el dólar dentro de las bandas que le pidió el FMI, que estima el ministro de Economía que es necesario para que la economía funcione. Eso, por supuesto, hizo bajar el dólar blue. Vos sabés, Diego, que escuchaba hoy de un cliente que es la primera vez que se baja un impuesto y hay más dólares. Es algo controversial y raro, no sé qué te parece a vos eso. Bueno, pero porque el impuesto que se bajó está relacionado directamente al valor de mercancías que se exportan, digamos. Exactamente. Así que bueno, vamos con nuestro otro auspiciante, que es quien los tuvimos acá hace un ratito por Zoom, que es la Bolsa de Comercio del Chaco. En la Bolsa de Comercio del Chaco, tu dinero y tus proyectos encuentran nuevas posibilidades. Te damos acceso ágil y transparente al mercado de capitales para que puedas hacer crecer tus ahorros con alternativas de inversión segura, financiar tu empresa con soluciones flexibles que se adaptan a tu necesidad, operar fácil y rápido, acompañado por asesores que están para simplificar cada paso. Desde el 2010 conectamos a productores, empresas y ahorristas con oportunidades reales para crecer sin límites. La Bolsa de Comercio de Chaco, tu socio de confianza para crecer, invertir y proyectar lo que viene. Grande la Bolsa de Comercio, ¿eh? Diego, vos sabés que me quedó una sensación hoy de lo que hablamos con Julio y de lo que venimos hablando en todo el programa, donde antes lo que hacíamos era como... Si ahorrábamos a plazo fijo, perdíamos porque la tasa de interés era negativa. ¿Y qué hacíamos? Corríamos al dólar. Ahora, vos fijate que era lo que normalmente hacíamos, pero hoy, si hacemos eso, podemos perder. Claro, hoy, a ver, lo que nosotros tenemos que lograr y lo que tiene que lograr el país, que la moneda que se utiliza para comprar y bienes y servicios, tenga resguardo, tenga capacidad de compra, tenga capacidad de ahorro, que la moneda sea fuerte. Es lo que intentan, entiendo, todos los países. Al no ser fuerte nuestra moneda, mucha gente elige otra, la más común es el dólar, pero hay muchas creo que tienen bastante estabilidad, como el euro, como el mismo real, digamos, no se deprecia tanto, como la libra. Pero bueno, nosotros elegimos el dólar. Pero sí es verdad, digamos, en un contexto donde, insisto, la cantidad de pesos que hay en circulación está fija, no se aumenta porque no hay emisión monetaria, y donde tenemos muchos dólares porque hay confianza en este gobierno, hoy lo que son las inversiones en tasa fija le han ganado a la evolución del dólar. Y es muy importante hoy empezar a ver los balances del Tesoro y del Banco Central, porque obviamente cuando se produce una oferta de divisas, el tipo de cambio tiende a bajar y puede pasar lo que comentó Julio en la entrevista la semana pasada,
era el boom de todos compraban dólares porque el dólar explotaba, y hoy el tipo de cambio baja, y si analizamos nuestra inversión pensándolo desde el punto de vista de la divisa, de la semana pasada a hoy perdimos dinero. Entonces hoy, y pensando por ejemplo en lo que se anunció, donde se podrían generar exportaciones o liquidación de divisas por 7.000 millones de dólares en el caso del agro, o generaría una oferta de divisa, lo cual podría hacer que baje el tipo de cambio aún más. Sí, lo que muestra a la gente, o lo que le muestra al mercado eso, que el Banco Central tiene la cantidad de dólares suficiente para hacer frente para mantener el tipo de cambio que quiere tener. Igual, a ver, por ahí para algunos es un poco aburrido, está bueno, igual entiendo que la educación financiera es importante. Es importante, yo creo que desde chicos es algo que se tiene que dar en los colegios, se tiene que dar en las escuelas para que no nos dejemos estafar, digamos. Porque si no, escuchás un periodista que está alineado a un partido y te dice una cosa, un periodista que está alineado a otro partido y te dice otra cosa. Así que me parece que la educación financiera es importante. Y si no, bueno, estamos nosotros, que nos consulten. Por supuesto, los asesores financieros que nos matriculados, consulten y le decimos de qué manera pueden hacer perder lo menos posible, digamos. ¿Por qué perder lo menos posible? Porque hay algo que quiero dejar en claro, digamos, en el mercado de capitales nadie se va a hacer millonario, salvo aquellos que compraron Bitcoin cuando salía a 0.25 centavos dólar, digamos. Nuestro señor productor creo que tiene algo de Bitcoin. Si sabe lo caro le va a salir si ya tener Bitcoin. Pero bueno, sí es un lugar y una herramienta donde vos podés preservar tus ahorros con muchas mejores opciones que los bancos, que el sistema financiero. O de tenerlo guardado en la casa, digamos. Y mucho, sin ni hablar. O sea que para mí es importante la educación financiera, porque si uno agarra y mira los medios tradicionales, es relativamente chistoso como un periodista X cualquiera fuera, de pronto le hace una entrevista a cualquier figura política o figura económica o la que sea, termina la entrevista y de pronto se da vuelta así. Joder, no está ni bien ni mal, es su trabajo, está bien que genere rating para cualquier programa o lo que fuere, pero como consumidores de esos programas estaría bueno que nosotros tengamos la suficiente educación financiera para entender lo que está hablando cuando habla de una cosa o de la otra. Y es lo que a la mayoría por ahí nos falta, y tenemos que comprometernos con buscar información, capacitarnos, aprender. Hay sitios oficiales que son de Comisión Nacional de Valores, de la Sociedad de Bolsa misma, Diego. Sí, hay una que tiran ahora que está de moda, que dice, no, el gobierno quemó 1.000 millones de dólares. Y yo te digo, para compró mantener 1 billón de pesos. No, pero aparte, y eso en 1.000 millones podía haber destinado, no lo podía haber destinado a ningún lado, porque si el gobierno, insisto, no logra mantener el tipo de cambio de la política económica que quiere llevar a cabo, va a hacer que el tipo de cambio se aumente, va a hacer que eso genere inflación y que termine generando menor poder adquisitivo en la gente. Por lo tanto, no es la solución aumentar el gasto público. O sea, siempre es importante que vos tengas un cierto, ¿cómo se dice?, eficiencia en el manejo de los recursos. Uh-huh. Porque los recursos no son ilimitados. Claro, son finitos. O sea, si fuese tan sencillo que vos emitís billetes y le das billetes a todo el mundo, y bueno, competimos entre los países de quien tiene la impresora más rápida y somos ricos, digamos. La frase que buscás es los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Y tenemos una pregunta en el chat relacionada a eso, que nos preguntan qué opinamos de la dolarización. Como Ecuador tiene problemas políticos de todo tipo, pero se olvidaron de la pesadilla del tipo de cambio. Sí, la verdad que yo creo que los que eligen dolarizar son aquellos países que no están preparados para tener un manejo eficiente de los recursos. Creo que no es necesario, digamos. Vos podés tener una economía bimonetaria como tenemos nosotros y no tener inflación, y eso se logra administrando correctamente los recursos, empezando por gastar menos de lo que recauda el Estado. Eso te puede llevar a te puede generar ese excedente, empezar a capitalizar lo que es el Banco Central, o de otra manera empezar a bajar los impuestos para incentivar las inversiones y así hacer crecer la economía, que en definitiva es lo que hace que vivamos cada vez mejor.
Bueno, viste que le preguntamos a la gente para cerrar un poco la idea, ¿cómo ahorra? Vos sabés, Diego, que la mayoría nos respondió que ahorra en dólar billete. Estaría bueno hacer un mensaje final, digamos, como para redondear un poquito que existen otras alternativas, como por ejemplo el mercado de capitales. Para eso estamos los asesores. A ver, ¿sí? mucho tiempo lo mejor fueron los dólares. Porque vos imaginate tener un gobierno que lo único que hace es emitir, tenías un gobierno que lo único que hacía era emitir dinero y no generaba condiciones de inversión, o sea, no había dólares, eso sí o sí iba a devaluación, por lo tanto, estar cubierto en dólares siempre fue lo más importante. Pero hoy en día, bueno, tenemos que acostumbrarnos a que tenemos una economía, y si Dios quiere vamos a seguir teniendo una economía ordenada, lo que hace que mantener activos inmovilizados, ya sea en cualquier billete, tener activo inmovilizado va a hacer que perdamos dinero. Así que hay muchas opciones. Sin ir más lejos, el plazo fijo, que yo considero que es una de las peores inversiones. La receta de la abuela volvió a ser una de las peores inversiones para mí que hay, que es el plazo fijo. Le ha ganado a la evolución del dólar en este último año y medio que lleva el gobierno. Ni hablar. Así que bueno. Para cerrar un poquito, les recomendamos a todos que busquen información, ya que tuvimos el Zoom con Julio sobre la Bolsa de Comercio del Chaco. Hay mucha información de esa institución o cualquier otra que se dedique a lo mismo, o la CNB misma, que es la Comisión Nacional de Valores, que es la institución que nos rige a nosotros como agentes. Así que bueno, Diego, muy, muy linda la entrevista con Julio. La verdad que le dejamos mucha inquietud a la gente. Nos pueden preguntar por las redes sociales, a la cuenta de Magenta TV, ¿sí? Sobre lo que quieran saber. Sí, bueno, muchísimas gracias. Como siempre nos toca agradecer a nuestros auspiciantes, a la Bolsa de Comercio del Chaco, a Ernet, a Mecanagro. A nuestro señor productor. Ni hablar, nuestro señor productor. A nuestro operador de sonido, video, nuestra CM. Nos están pidiendo comida y nos están echando. Mirá cómo ya nos están corriendo con la musiquita, Diego. Bueno, la verdad que es un tema para hablar en muchos programas. Así que bueno, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Y a ver qué quilombo tenemos el próximo fin de semana. Con qué nos encontramos el lunes que viene. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.